Se están desarrollando las negociaciones o están aparentemente ya muy encaminadas las negociaciones entre oposición, bancadas de gobierno y el propio Ejecutivo para encontrar el financiamiento de la ansiada PGU, que es la pensión garantizada universal. Se sabe que cuesta entre el 0,9 y el 0,95% del PIB cada año. Se sabe que tiene, según lo planteó el gobierno al inicio, tres fuentes fundamentales de financiamiento. Una que tenía que ver con un ahorro, o más bien con una partida que estaba en el presupuesto 2022, que se va a movilizar el 0,5% del PIB para esta finalidad, que estaba para la ley larga, pero se va a usar ahora para las pensiones. Algunas exenciones y también un fondo de ahorro de pensiones. Pero sobre todo las exenciones es el tema que en principio iba a recaudar 0,35% del PIB y hubo mucha discusión académica y de economistas las últimas semanas que eso no podía, mientras no se determinara exactamente qué exenciones iban a aprobarse, podía garantizarse de que iban a estar los recursos suficientes para pagarlo. Y si no estaban los recursos y si se pagaba la pensión, la PGU, iba a generar entonces déficit a nuestro país. Y eso no era sustentable en el tiempo. Bueno, aparentemente ya hay acuerdo en las exenciones y por lo que uno va sabiendo van a conseguir un 0,75% del PBI, no 0,35 o 0,70. Y una de las materias en las cuales aparentemente ya hay acuerdo es terminar con una antigua exención del IVA que afecta a las viviendas de FL2. Vamos a conversar con Claudio Nietzsche, que es vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción. Claudio, muy buenas noches. Muy buenas noches, Matías. ¿Ustedes están en conocimiento del acuerdo que habrían llegado ya las partes en el Parlamento para poder aprobar el fin a una exención como esta, que entiendo que es de los años 60? Conocemos el tema, no conocemos todavía que hay un acuerdo, entendemos que la votación es mañana en el Senado, por lo tanto desconozco que haya ya un acuerdo convenido o aprobado en el Congreso. Ya, si fuese así, nos vamos a poner en ese escenario. Ustedes han sido, como Cámara Chilena de la Construcción, muy críticos a una medida como esa, porque sostienen que esta exención no es una medida que favorezca a las empresas constructoras, sino al consumidor final. ¿Por qué no me profundiza un poco más sobre su argumento, por favor? Sí, por supuesto. Nosotros no es que seamos críticos contra el término de la exención. La verdad que somos muy críticos con el nivel de déficit habitacional que hay hoy día en el país. Y como Cámara Chilena de la Construcción estamos muy preocupados de ese tema. Esta exención, como se llama, mal llamada crédito especial de empresas constructoras, al final es una retención del IVA que hace la empresa, pero que la empresa al final lo traspasa al precio de comercialización. Por lo tanto, nosotros hace mucho tiempo venimos conversando con parlamentarios, en comités de vivienda, Hacienda, en el Senado, en la Cámara de Diputados, y nosotros no tenemos ningún problema que se elimine esta exención, muy por el contrario, la verdad que solo nos ha causado inconvenientes para que tanto la ciudadanía como las autoridades entiendan o comprendan que este no es un beneficio para la constructora ni para la inmobiliaria, sino que es traspasado al comprador. Lo que nosotros decimos es que si esta exención termina, la verdad es que se producen dos efectos. Se produce el efecto en la vivienda que tiene subsidio, que en definitiva tiene un techo de venta por ley, está definido, el itemizado, o sea, la calidad, el metraje también está definido. Por lo tanto, la diferencia que se produce al terminar esta exención del IVA puede llegar a ser del orden del 12% y eso tendría que ser traspasado a costo y ese margen no se cubre. Entonces lo que va a suceder muy probablemente es que la oferta de vivienda de este tipo para la población más vulnerable y emergente de este país se va a ver reducida enormemente. Eso debería pasar con la vivienda subsidiable o con subsidio. Sí, Y sí. eso es lo que nos tiene muy preocupados. Claudio, cuando ustedes han conversado, porque están los argumentos ahí expuestos, con parlamentarios, con las autoridades de gobierno,
¿Cuál es el contraargumento por el cual insisten en una medida como esta que a juicio de ustedes va a afectar a la población que llega a este tipo de viviendas? Bueno, cuando nosotros conversamos a nivel técnico, hemos conversado con diputados, con senadores, en comisiones, etcétera, con el ministerio, eh, es difícil decirlo, pero la verdad que nos encuentran razón. O sea, la verdad que entienden de que aquí hay un problema que se está generando y de aprobarse esta medida sería necesario, como digo, de buscar algún mecanismo que compense al comprador por este valor. Y bueno, y si se busca ese mecanismo y al final es una compensación del 100% entre una cosa y otra, Claro. esa recaudación A no va a ver, existir. sí, lo que va a pasar aquí es que al terminar la exención se va a tener que pagar ese IVA, va a recaudarlo y lo que ustedes dicen que el monto, que usted me va a decir cuánto es aproximadamente, para que no se afecte la oferta de este tipo de vivienda a este segmento de la población, sea compensado qué sé yo, desde el fisco, a través del Tesoro Público, ¿no es cierto? Ahora, Directamente al comprador. directamente al comprador, exactamente, para que ellos puedan ir y acceder a estas viviendas. Eh, ¿Cuánto, a ver, cuánto de esta exención no está llegando exactamente o el recurso que es el fisco? Porque cuando el fisco deja de recibir a través de impuestos, son recursos del fisco al final, ¿no es cierto? ¿Cuán bien focalizado está o focalizada está esta herramienta que a lo mejor va a recibir el IVA y después va a ir a las personas exactamente para que ellos compren, por así decirlo, un voucher, aunque a algunos no les gusten estas palabras? Pero en una de esas va a ser más eficiente el uso del recurso fiscal. Claro, es perfectamente factible ver la misma exención que hoy día es el 65% del IVA, eso es del orden del 12,6%, con un tope de hasta 225 UF. Entonces, dependiendo del valor de la vivienda, es el porcentaje, ¿no es cierto? Una vivienda debajo de las 2.000 UF es el tope, las viviendas más altas, cercanas a las 4.000, ya podrá llegar al 4 o 5%, esta exención del precio total. Entonces, claro, podría haber un voucher que uno dice, mira, esta vivienda tiene los 225, entonces, en vez de que la constructora haga la retención de Claro. ese IVA, le damos el voucher al comprador. No tenemos ningún problema, si al final para nosotros, además del trámite administrativo, Claro. es un problema de imagen como que estuviera quedando en la constructora esto. Así que No, no claro, pero es que tenemos a lo ningún mejor les problema. va a Claro. beneficiar a ustedes si es que es un tema de imagen de que no queda en la constructora, porque lo que sostiene cuando uno reportea y pregunta a las personas que están empujando que se termine esta exención, es que dicen que a lo largo del tiempo se ha producido también algún tipo de distorsión en la herramienta. En la focalización de esta herramienta, en que sirve para hacer algunos dirán cosas irregulares, otros para, qué sé yo, juntar más de una vivienda. Entiendo que esto se ha ido limitando en el tiempo, que era una forma de tener muchas viviendas a personas que eran rentistas, y ese no era el foco original de esta medida. ¿Están de acuerdo con que algo de eso ha sucedido en el tiempo? Eso puede pasar en la vivienda que no tiene subsidio, en la Sí, vivienda que está en la clase media, a eso me refiero. que tiene también esta exención y que por lo tanto puede ser comprada por inversionistas y que podría tener como digo, este beneficio. ¿Y sucede eso? Eh, Sí, ¿no? bueno, si la compra, claro, si efectivamente hay alguien que la está comprando y la está arrendando, se produce ese tema. Ahora, en la vivienda que no tiene subsidio, al final lo que sucede es que el mercado va regulando estas cosas, ¿no es cierto? O sea, si en definitiva este beneficio se elimina, hay que ver si efectivamente el comprador final está dispuesto a cubrir esa diferencia de precio o el mercado puede ajustar en definitiva como le digo, el precio techo, puede ajustar también el tamaño de la vivienda, etcétera. Puede haber una regulación, no regulación, sino que una normalización, un ajuste en el bien a consumir. En el caso de la vivienda subsidiada o con subsidio, lo que sucede es que como si una vivienda hoy día, el fisco dice, mire, tiene que hacerme una vivienda de 50 metros cuadrados por 2.000 UF y estas son las especificaciones de las ventanas, de los muros, de los pisos, etcétera. Si se sube el precio de costo,
y no se sube el precio de techo por ley, sencillamente no calza, el mercado no puede ajustar eso, ¿ya? No hay cómo ajustarlo. Va a faltar oferta. Toda vez que, ¿ah? Se va a afectar la oferta probablemente. Se va a afectar la oferta, toda vez que ha habido un problema que lo han reportado ustedes muchas veces, del costo de la vivienda, que se ha encarecido muchísimo en estos últimos 10 años, por problemas de suelo, por problemas normativos, por problemas sobre todo en este último tiempo, el costo de los materiales, de la mano de obra. Entonces ya sencillamente los márgenes son muy reducidos, tanto así que para cierto tipo de viviendas subsidiarias, las DC49, el Ministerio aceptó en algunos casos subir un poco los subsidios para que realmente se pudiera acceder. ¿De cuánto? Entonces, hoy día pretender de que se ajuste esto dentro del precio de la constructora, nosotros como Cámara, por todos los estudios que tenemos, y el Ministerio tendrá muchos y muy parecidos, no lo vemos factible. ¿Usted estima entonces que pueden ser efectos distintos para aquellas casas o construcciones que reciben subsidio y aquellas que no? ¿Y ustedes creen que el impacto es más fuerte en el segmento de población que recibe subsidio? Exactamente. En el segmento de la población que recibe subsidio tiene doble efecto. Uno es la oferta, si es que no se mejora el precio techo, que va a bajar muchísimo. Y obviamente por y va a perder ese beneficio de este subsidio que estoy hablando. En el caso de la empresa de la vivienda de tamaño medio, de clase media, el valor tiene un ajuste menor, ¿ya? O sea, va a estar entre el 12 y el 5% aproximadamente, y podrá ajustarse vía el mismo producto. Entonces, por lo tanto, podría ser. Sin embargo, y eso yo creo que es re importante que lo conozca Matías y lo conozca la gente que nos está escuchando, que hoy día, de cada 10 viviendas que se comercializan en el año, 9 de esas 10, o sea, el 90%, tienen algún tipo de ayuda estatal. O tienen subsidio, o tienen exención de IVA, o tienen crédito especial. Solo una vivienda de estas 10 no tiene ninguno de esos 13 instrumentos. Y eso estamos hablando de que solo una de cada 10 viviendas tiene un precio de comercialización superior a las 4.000 UF, 4.500 UF aproximadamente. Entonces estamos hablando de la gente vulnerable, de la gente emergente, hasta ahí estamos con los subsidios, y la gente de clase media que está comprando viviendas entre 2.000 y 4.000 UF, que también se le va a encarecer la vivienda. Claudio, por último, ¿usted sabe si es que el avance de las conversaciones va en eliminar la exención por completo o si alguno de estos dos segmentos en particular? Nosotros tenemos la esperanza de que, más allá que se elimine o no la exención, se busque el financiamiento de esta pensión garantizada universal, que estamos totalmente de acuerdo y creemos que es algo totalmente necesario, pero se busquen los mecanismos de compensación. Nosotros hemos planteado dos tipos de mecanismos que podrían ayudarnos, ¿cierto? Uno, en el caso de las viviendas con subsidio o subsidiable, que se suba el precio por ley del techo y que además esa diferencia se pase en un subsidio directo al comprador. Y en el caso de la gente de clase media, que hoy día además con el aumento de los créditos hipotecarios, que son muy fuertes, la gente no está accediendo por ejemplo, al pie de la vivienda. Entonces ahí sería muy bueno estudiar, lo cual una especie de FOGAPE, ¿no es cierto?, que hubo durante el año pasado para las pequeñas y medianas empresas, una suerte de garantía estatal al pie de la vivienda. Por lo tanto, los fondos no saldrían del Estado, sino que solamente el Estado los garantiza y los podría financiar los bancos con una garantía estatal. De esa manera ayudamos a la clase media para conseguir su vivienda y ayudamos también a los sectores con subsidio con beneficios directos en dinero. Claudio Nietzsche, vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, muchísimas gracias por conversar esta noche con nosotros. Que esté bien. Al revés, gracias a Matías por escucharnos. Buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos, espérenos.